100.5. 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este lunes 14 de mayo del año 2018. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Maurice Aybar. Buenos días a nuestro equipo de 5 a 7 de la mañana. Buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Herrero, Joselito Félix. Buenos días Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad, corazón. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora, a Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo, y a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Lamentar pues los fallecimientos tanto de don Juan Periche Vidal, pues el fundador de la Autoridad Portuaria Dominicana y una figura pionera y muy querida en la actividad naviera en la República Dominicana, que falleció pues este fin de semana, 81 años de edad, 82 tenía don Juan Periche Vidal. Así que nuestra solidaridad con su familia, igual con la de pues el miembro de el Salón de la Fama del automovilismo, del deporte del automovilismo en la República Dominicana, Mané Méndez, que falleció en el día de ayer. Nuestra solidaridad con sus familiares, lamentando por igual una tragedia que ocurrió en Haití, un accidente de tránsito que hay por lo menos 15 personas fallecieron y hay otros heridos y en condiciones delicadas en una colisión entre una furgoneta y un camión en una curva, ¿no? Y entonces se produjo esta catástrofe. Bueno, en el día de hoy, a las 5 de la tarde, el doctor Reinaldo Pared Pérez, pues tiene un anuncio que comunicará al país. De inmediato, los diarios y los comentarios pues sugieren que el doctor Pared Pérez anunciaría su candidatura presidencial. Es evidente que por la coyuntura en la que se produce este llamado a esa alocución, a esa presentación que hará esta tarde Reinaldo Pared, es evidente que es lógico pensar que el asunto puede venir por ahí, que se trata de presentar sus aspiraciones presidenciales. Vamos a ver el mensaje del doctor Pared Pérez, porque es una actividad fuera del marco de lo tradicional, conforme a lo que hemos podido pues ver, porque no tiene una convocatoria de un acto político, sino que esto está montado sobre un escenario totalmente distinto, porque también hay una coyuntura que es distinta, y en el Partido de la Liberación Dominicana, por la forma en la que se han ido presentando los acontecimientos, todo conduce a una polarización entre las dos fuerzas principales de ese partido. Y esas dos fuerzas principales, una tiene una candidatura
definida y que desde hace un tiempo está pues trabajando en todo el territorio nacional y fuera del territorio nacional, que es la del expresidente Leonel Fernández, y el otro sector pues hasta ahora no ha tomado definición por varias razones, pero lo que se avisora es que habrían varios aspirantes y el aspirante más fortalecido de todo terminaría pues recibiendo el endoso total para la competencia interna en el PLD. Ahí lo que faltará serán reglas claras para llevar a cabo una competencia interna que preserve la unidad de ese partido y que una vez escogido el candidato, pues todas las fuerzas respalden a ese candidato. La única posibilidad que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de conservar el poder es presentándose unido a las próximas elecciones. Y esto va a depender mucho de lo que ocurra en la escogencia de su candidato presidencial. De manera natural, con el tema del debate de la ley de partido y sobre todo por el tema de las primarias, ya ahí se van dando definiciones y cada quien se ha colocado del lado de una fuerza. Es decir que en cierta medida la raya de pizarro interna ahí ya estaba o está trazada. Ahora lo que falta son, reglas para que el Partido de la Liberación Dominicana no resulte con un espectáculo que pueda resquebrajar su unidad interna, porque todo podría indicar, con la polarización de fuerza que habría de producirse, ya en una etapa más avanzada de la contienda, que pudiera ser una competencia reñida. En principio, las cosas pudieran parecer planas, sobre todo del lado de las fuerzas que apoyan al presidente Medina. Las cosas pudieran parecer planas porque esto se puede asimilar a la construcción de un edificio. Usted, por ejemplo, cuando se inicia la construcción de un edificio, usted puede iniciar con una plataforma de acero o con una plataforma de madera. En principio, el edificio que se va a hacer de madera y el que se va a hacer de acero, en principio parecen iguales. En principio parece que las cosas están más o menos ahí a un mismo nivel. Después que la estructura se van definiendo, entonces se advierte la diferencia entre el edificio de los cimientos de acero y el edificio de las simientes de madera, que sabemos que no podría tomar mucha altura. Entonces, a observar estos acontecimientos en lo adelante, en el Partido de la Liberación Dominicana, porque el panorama ya empieza a buscar otro color. Y nosotros desde aquí trataremos de verlo siempre con la mayor objetividad y aportando en lo que uno pueda a que este partido, que es esencial
en el sistema de partido de la República Dominicana. Y este partido que, independientemente de sus fallas, es el que más progreso ha comunicado a este país en sus gestiones, que más, en términos concretos, y ha dado el mayor nivel de estabilidad, no se desestabilice, no se cree una situación que también le crearía una situación de vacío político realmente al país. Esperemos entonces este anuncio, 5 de la tarde, por más de 100 medios audiovisuales, que hará esta tarde el doctor Reinaldo Pared Pérez. El sol de la mañana, el sol de la mañana. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos y por qué a veces desde fuera de la política estadounidense algunas decisiones suelen verse de manera tan diferente? Porque esta decisión que tomó Donald Trump el martes de la semana pasada de romper el acuerdo nuclear con Irán, ciertamente ha creado mucha preocupación. Ha levantado mucha preocupación y se entiende que probablemente esto esté marcando la ruptura del orden económico y social que siguió pues a la derrota del nazismo por parte de los aliados y de Rusia. Y entonces que estemos ya ante un orden social que acuse ciertos desequilibrios. El problema es que hay una visión en el establecimiento estadounidense de que en la gestión de Barack Obama, pues se entiende que Estados Unidos perdió su estabilidad hegemónica. Se supone que lo que garantiza el equilibrio, digamos, internacional, con la presencia de un superimperio, es que ese superimperio, a través de sus riquezas, a través de la fuerza, a través de la diplomacia, pues mantiene el equilibrio entre las naciones. Y los conflictos que se dan entre naciones siempre son contrapesados por la presencia del supraimperio, que es una especie de sustitución del gobierno mundial. Estados Unidos entonces siempre ha tenido ese rol y se entiende que ese rol se perdió con Obama, es decir, que perdió su estabilidad hegemónica. Y ahora, con Trump, lo que se busca es recuperar esa estabilidad hegemónica perdida por los Estados Unidos. La forma en la que Trump manejó el conflicto, el conflicto con la Corea de Kim Jong-un, pues ha demostrado que su política fue exitosa. Su política fue exitosa y ya la semana pasada, justamente cuando se hablaba de la ruptura ya de este acuerdo con Irán, pues empezaba Estados Unidos a ver los resultados de la política que Trump siguió frente a Corea. Entonces, frente a la Corea del Norte. ¿Qué ocurre? Que el acuerdo con Irán tiene un elemento esencial. El elemento esencial de este acuerdo consiste en tener un control del enriquecimiento de uranio.
el, el acuerdo entre Estados Unidos, Irán y otras 4 o 5 naciones pone un tope pues a Irán para enriquecer uranio. Ese tope es de 3.67%. El uranio para fines pacíficos puede ser enriquecido hasta un 5%, es decir, que en este caso el tope está por debajo del enriquecimiento de uranio para fines pacíficos. Ya para fines de armamento atómico, pues se puede producir sobre el 90%. Esto quiere decir que ya todo el programa nuclear de Irán iría a un desmonte. Todo esto tendría que ser, de acuerdo a lo que establecía el acuerdo, tendría que ser comprobado por la Organización Internacional de Energía, de Energía Atómica, la OIEA, no la OEA, sino la OIEA, Organización Internacional de Energía Atómica. Ella vería en la práctica cómo Irán ha respetado todos estos compromisos con la reducción de centrifugadora, con una serie de cuestiones. A partir de ahí, entonces, habría una apertura económica. Empezarían a quitarse parte de las sanciones económicas que hay contra Irán. Pero esto como que parecía un acuerdo de igual a igual y no un acuerdo sobre una posición de fuerza. Ese acuerdo ni Israel ni Arabia estuvieron de acuerdo, y Trump sencillamente lo ha roto. Lo ha roto y vamos a ver cuáles son los resultados en el futuro. Pero eso no es una política aislada de Donald Trump. Estados Unidos está procurando recuperar su estabilidad hegemónica, y entonces lo quiere hacer sobre la base del establecimiento de otras reglas. Ustedes saben lo que pasó en este país después de la llamada Revolución Islámica, y Estados Unidos lo ha tenido desde entonces como uno de los grandes ejes del mal antes de haber llegado al acuerdo nuclear. Amaury Jaibar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Decisiones importantes del ámbito judicial que se han producido este fin de semana, prácticamente el pasado viernes. La primera que voy a comentar es la decisión del tercer juzgado de la instrucción de la provincia de Santo Domingo. En ese juzgado se decidió que la señora Liliana Santana fuera excluida del expediente del secuestro y asesinato de la niña Carla Maciel, de los García de Pedro Brán, un hecho que pudo haberse quedado en la impunidad total y en el olvido si José La Luz no desarrolla la campaña que desarrolló para que se esclareciera la situación que ocurrió con esa niña. Probablemente ni siquiera el cadáver de esa niña hubiese sido ubicado sin esa campaña. Sencillamente se habría desaparecido y el hecho habría quedado totalmente en el olvido. El hecho ha sido judicializado. Ahora bien, el interés de judicializar el hecho no se empuja con la finalidad de que personas que no tengan que ver con ese hecho sean responsabilizadas del mismo para hacer creer que está operando o que está funcionando una justicia. Desde el mismo momento que se dio la versión inicial de Darwin, de Darwin, uno de los implicados en este caso, que es Darwin Trinidad, de supuestamente cuál había sido la participación de Liliana Santana,
se veía que era una fábula, que no es que el Ministerio Público pudiera descartar cualquier tipo de investigación, pero debió de manejarla con cierto cuidado. Porque ¿cómo es esto de que un individuo que dice, mire, yo fui el que rapté a esa niña, y un individuo con el historial de este individuo, que probablemente la raptó, la violó y la mató? Entonces, ¿qué dice este individuo? Este individuo dice que él secuestró a la niña, se le entregó viva a Liliana Santana, Liliana Santana se la llevó, le extrajo los órganos y después le llevó el cadáver a él para que él lo enterrara de nuevo. Es decir, ¿y a quién le cabe en la cabeza que una cosa así puede ocurrir? Pero también el Instituto Nacional de Trasplante de la República Dominicana advirtió desde el principio que en este país no hay condiciones para trasplante de órganos y que lo que se requiere para un trasplante de órganos no está aquí ni siquiera en los mejores centros. Nosotros no estamos en capacidad de hacer eso, y menos en condiciones artesanales como ahí se estaba planteando. Pero bueno, señores, 3 años y algunos meses, esta persona con daños materiales irreparables, con daños morales irreparables, un acto de terror sobre 3 clínicas que fueron allanadas para investigar un tráfico de órganos en la República Dominicana, cuando la institución oficial, cuando la institución científica que maneja ese tema ha dicho no, eso no es posible. Entonces, eso yo creo que deja una lección importante. Desde luego, los abogados de la familia van a apelar esto, pero es evidente, señores, que esa persona, a quien no conozco, con la que nunca he hablado, no he tenido ningún contacto con ella jamás en la vida, no buscaba nada en ese caso, y que sí, el caso tiene que continuar y los responsables reales recibir la máxima pena por ese crimen. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Son 3 las decisiones judiciales que le voy a comentar en esta parte. Ya le comenté la de Carla. Ahora tenemos el caso Embraer. En el caso Embraer, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PETCA, pues decidió retirar la acusación contra los ejecutivos de la empresa Embraer. Esta decisión de retirar la acusación contra los ejecutivos de la empresa Embraer, aunque yo no he visto las motivaciones del Ministerio Público, del PETCA en este caso, me imagino que están asociadas a lo que advertimos desde el principio sobre el caso Odebrecht. Yo apoyé el acuerdo al que arribó el Ministerio Público con la empresa Odebrecht. Y cuando apoyaba ese acuerdo, muchas personas entendían que estaba apoyando impunidad. Yo no estaba apoyando impunidad. Lo que ocurre es que si los ejecutivos de Odebrecht están siendo procesados en Brasil, nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho, que es lo que llaman el non bis in idem. Es decir, nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Entonces, cuando el Estado dominicano, en vez de judicializar, pretender someter a la justicia a los ejecutivos de Odebrecht, llegó a un acuerdo con ellos, yo creo que eso fue un hecho correcto, porque ese acuerdo suponía 2 cosas: resarcimiento económico al Estado dominicano y colaboración para identificar a los funcionarios
que habrían recibido las coimas admitidas por Odebrecht. Desde ese punto de vista, el acuerdo, pues lo apoyé y lo apoyo, porque no había posibilidad de judicializar a los ejecutivos de Odebrecht. En este caso, aunque los casos a veces suelen presentarse grandes porque parece que a la gente le satisface más que se presenten grandes, tampoco había posibilidad de judicializar a los ejecutivos de Embraer. No lo había. Ahora se ha comprendido que no había posibilidad de judicializarlo. Y la aspiración es a que ellos participen como testigos, cosa que tampoco están obligados a hacerlo porque no tienen ningún acuerdo con las autoridades dominicanas sobre esa base. Y la razón que tuvo Odebrecht para llegar a un acuerdo no la tiene Embraer. Odebrecht no llegó a un acuerdo con las autoridades dominicanas porque estuviera obligado, porque quisiera llegar a un acuerdo con las autoridades dominicanas. Odebrecht lo que quería era mantener sus obras en la República Dominicana, mantener la ejecución de Punta Catalina. Y entonces sobre esa base llega a un acuerdo con las autoridades dominicanas. Pero si Odebrecht no hubiese tenido obras que continuar en la República Dominicana, tampoco tenía que llegar a ningún acuerdo con la República Dominicana porque Odebrecht no podía ser judicializada en la República Dominicana. Embraer no tiene obras en la República Dominicana. No tiene obras, es decir, nada le obliga, no tiene un interés que le haga mantener unas relaciones comerciales abiertas con la República Dominicana. Ellos producen sus aviones, los aviones no tienen problemas de que se hayan producido de por medio negociaciones que no tienen que ver nada ni con la calidad de la aeronave ni con los propósitos de la aeronave. Entonces, eso es otra cosa. De todas maneras, ese expediente se reduce entonces a lo mínimo, porque ahí queda solamente el exministro de las Fuerzas Armadas, Pella Antonio, el coronel Torres Piscini, que queda todavía, que queda encartado, y los empresarios, tanto padre como hijo de Aquino. Entonces, esperar a ver qué pasa con esto también, porque yo dudo mucho que Embraer dé alguna contribución, y además Embraer estaba sometida aquí, pero no tenía ni siquiera que darse por aludida, porque si había sido sometida en Brasil y había llegado a una negociación con Estados Unidos, ya no tenía ningún problema judicial en la República Dominicana por ese mismo hecho, ni podía tenerlo en la República Dominicana. En la otra decisión judicial, no se produce aquí, pero sí está asociada a nosotros, porque el señor Christopher Naudin fue puesto en libertad por razones de salud. Este señor fue el que contribuyó con la fuga de dos pilotos franceses, los pilotos Bruno Odes y Pascal Jean Fouret, 680 kilogramos de droga que ellos pues tenían en una aeronave en Punta Cana, en la Romana, esto fue en el 2013. Entonces, ellos fueron en primer grado condenados a 20 años de prisión. Apelaron, consiguieron la libertad, y antes de que se conociera la apelación, entonces se produjo la fuga de estos pilotos. El señor Christopher Naudin fue condenado a 5 años en la República Dominicana, pero después se llegó a un acuerdo con las autoridades francesas de que cumpliera esos 5 años en Francia. Y ahora se ha planteado que por razones de salud él ha sido puesto en libertad. Esta droga sería llevada desde la Romana
hasta el sur de Francia, en Saint-Tropez, en el sur de Francia. Y así entonces ha terminado este caso. Otro casito, ya no tiene que ver con la justicia, más bien sería con la justicia canónica, es nunca es tarde, nunca es tarde. El Papa Francisco, cuando fue a Chile, la pasó muy mal. La pasó muy mal por las denuncias de encubrimiento a los abusos sexuales de algunos sacerdotes. Y entonces se decía que el principal encubridor de esos sacerdotes era el cardenal emérito Francisco Javier Errázuriz. El Papa lo defendió, después envió una comisión a Chile a hacer una indagatoria y se dio cuenta de que toda la crítica que se hacía tenía fundamento, y parece que ahora hay una especie de conferencia en el Vaticano sobre este tema y ha sido combinado a participar este cardenal emérito chileno, cuyo uno de los principales sacerdotes que había pues protegido a pesar de sus reincidencias en escándalos de abusos sexuales contra menores, era el padre Fernando Karadima, que también fue un formador de varios obispos, y por eso el descenso que ha experimentado la imagen del catolicismo en Chile. Cambio y fuera, Mauricio.